doctora Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Un placer compartir esta mesa, un placer presentar Códices de Tierra, los lienzos de Tuxpan, del profesor José Luis Melgarejo Vivanco, con fotografías de Manuel Álvarez Bravo. Un placer escuchar a los mejores expertos en la región, Keiko Oneda y Jesús Bonilla Palmeros, discutiendo la obra de Melgarejo cuando conmemoramos 100 años de su natalicio y lo recordamos a 12 años de su fallecimiento. Desde que éramos estudiantes queríamos tener un ejemplar, ¿verdad? Ya tenemos. Este libro fue, como ya se ha dicho, pues de una distribución muy escasa, porque su publicación fue un regalo de Pemex, y en ese sentido los especialistas, los estudiosos, pues no teníamos acceso a tener un ejemplar. Así que celebro mucho que se ha logrado presentar este libro y tener su publicación en ocasión de estos recuerdos, de este homenaje muy sentido a la vida y obra del profesor José Luis Melgarejo Vivanco. Mi reconocimiento al comité organizador. Creo que desde que iniciaron estas sesiones, estuve en la primera en el mes de agosto recordando su natalicio a 100 años, y estos 2 días se ha visto las múltiples facetas del profesor, y me parece que esto se logró gracias a un comité organizador que estaba comprometido con esta tarea por su afecto y su reconocimiento real y personal, no solamente institucional, de todos los que conformaron ese comité, y mi agradecimiento también personal e institucional a Luisita Melgarejo Cruz, la hija del profesor Melgarejo, que ha dado seguimiento y ha hecho también realidad que estas sesiones de homenaje se concretaran. Y me parece muy pertinente además concluir con la publicación de los lienzos de Tuxpan, que insisto, es algo que queríamos muchos que nos dedicamos a las disciplinas antropológicas o históricas, y que hoy podemos llevar a nuestras casas, a nuestras bibliotecas, y lo celebro porque además, como feliz coincidencia, ahora se celebra en el Museo Nacional de Antropología una exposición de códices realmente maravillosa y extraordinaria. Y si cuesta tanto trabajo ver un original o una copia, ¿no?, como decimos copia o original, porque depende el criterio con el que se les denomine, en todo caso documentos antiguos, si cuesta tanto trabajo incluso a un especialista ver los originales que se encuentran en bóvedas de bibliotecas o de museos en distintos países, hay que presentar un proyecto, hay que justificar el acceso, hay que tener un apoyo institucional para que un día a una hora le presten a uno el documento, lo toque uno con guantes y lo vea uno de lejos. Y en esta exposición ahora en el Museo Nacional están al acceso de todo el mundo, con una museografía que pusieron acrílicos sobre los códices, de tal forma que siente uno que prácticamente puede uno tocar los glifos, los topónimos. Es de un placer extraordinario, y me sorprendió mucho que había colas y colas para ver la exposición de una artista japonesa en el Museo Tamayo, y que yo vi los códices en la sala de exposiciones del Museo Nacional con mucho espacio y sin preocupación, porque casi no había gente. Y es increíble que esta fortuna y esta tradición que se dio aquí en nuestras tierras no sea valorada todavía con aprecio. Así que celebro que se reedite este trabajo, y además comento que es intención institucional o de esta administración que iniciemos la publicación de una serie de códices veracruzanos en la editorial de la Universidad Veracruzana y en coedición con el INA. Al respecto hemos hablado precisamente con Alma Rosa Espinosa, aquí presente, que trae un proyecto ya avanzado de estudios de códices también con el INA, y nos encantaría que se sumaran a este esfuerzo los distintos estudiosos de los códices
Keiko, que trabaja en el CIESAS, Jesús Bonilla, por supuesto, y estoy segura que muchos de sus tesistas, que los miembros del Instituto de Antropología, de la Facultad de Antropología, de la Facultad de Historia, puedan presentar sus trabajos y que hagamos una colección cuyos criterios ya estarán a cargo de Edgar García Valencia, y que este grupo interdisciplinario quizás y ciertamente de distintas instituciones puedan enfocar sus esfuerzos, coordinados también por la doctora Carmen Blázquez, como un tema de investigación que sería importante que esta reedición sea el inicio, pues, de una nueva tradición de estudios de los códices del territorio veracruzano. De hecho, ya hay una propuesta de un catálogo inicial de estos códices que presentó el maestro Agustín García Márquez, y esperemos que señalando criterios editoriales y de investigación demos lugar a esta colección, y creo que no hay manera mejor de celebrar la memoria de un pionero del estudio de los códices que es sus pasos. Me permito leer la presentación que antecede al tan citado libro, la obra de profesor Melgarejo Vivanco. ¿Cómo? Los Lienzos de Tuxpan es el primero de una serie de trabajos que José Luis Melgarejo Vivanco dedicó a los códices mesoamericanos, en particular a los originarios del territorio que hoy conforma el estado de Veracruz, editado por Pemex en 1970, con fotografías de Manuel Álvarez Bravo. A este ensayo siguieron estudios sobre el Códice Vindobonensis en 1980, el Códice Actopan en 1981, el Códice Chapultepec en 1982, el Códice Coahuatzintla en 1984, el Códice Misantla en el mismo año y el Códice Nútala en 1991. Los 5 primeros editados por el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana y el último por el gobierno del estado de Veracruz. La elaboración de los llamados lienzos de Tuxpan tuvo como propósito dar fe y ser registro gráfico de la resolución de un conflicto por las tierras de Castillo de Teayo, Zapotitlán, el cual tuvo lugar a finales del siglo XV. Como era costumbre en este tipo de documentos, múltiples copias sucesivas del códice fueron realizadas, la última de las cuales data de 1875 y es atribuida a Antonio Pascoli. La Universidad Veracruzana tiene bajo su resguardo estas copias del siglo XIX que fueron hallados en Tihuatlán, Veracruz. Con motivo del centenario del nacimiento de Melgarejo Vivanco, la Universidad Veracruzana reedita hoy este volumen que recupera las magníficas imágenes del códice, captadas por la lente del gran fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, así como el estudio elaborado por Melgarejo Vivanco, que en su momento no solo puso de nuevo sobre la palestra las posibilidades metodológicas del estudio de códices, sino que además ubicó dicho estudio en el marco de una historia regional. En efecto, después de relatar los avatares en torno a la recuperación y resguardo de los lienzos, el autor revisó 2 características singulares y muy desarrolladas en las prácticas de registro gráfico mesoamericanas: las fechas, que se traducen en la ubicación temporal del documento, y los personajes aludidos con nombres y topónimos que precisan los espacios geográficos tanto naturales como políticos a los que se hace referencia en el códice. Estas unidades se representan en viñetas ubicadas al lado del texto, lo que hace más ilustrativos y claros sus significados. La erudición de Melgarejo se funda en una búsqueda interdisciplinaria que incluye indagaciones de varios registros en fuentes lingüísticas, históricas, geográficas y arqueológicas. Esta labor ha permitido apreciar y acrecentar lo que ya se venía desarrollando metodológicamente para el estudio de los códices, labor que Joaquín Galarza encabezó para reivindicar los códices mesoamericanos como mapas que son historia y como dibujos que son escritura. De manera fluida y amena, el autor acude a todas estas disciplinas en tanto el objeto de estudio lo amerita, sin entrar en discusiones teóricas ni metodológicas, conduciendo al lector entre las diversas posibilidades de aproximación a un tipo de manifestación gráfica que sin duda resulta rica en información de distintas índoles. Con estas bases, Melgarejo identifica lugares o discute ubicaciones actuales de las referencias geográficas,
En ocasiones encierra sus hipótesis entre signos de interrogación, dando lugar a la sana discusión académica de sus saberes. A partir de la identificación de locativos, el autor revisa asimismo las posibles rutas comerciales, los tributos consignados y los conflictos referidos en otros códices como el mendocino o los anales de Cuautitlán, o bien acude a los cronistas como Motolinía o el mismo Hernán Cortés. Agotada la revisión de fechas y topónimos, Melgarejo lleva a cabo una revisión histórica que trasciende los tiempos prehispánicos y de la conquista, a los que podría hacerse referencia en los lienzos, para llegar hasta el México independiente. En cada periodo reivindica la participación de los indígenas, es decir, el códice es un pretexto para evidenciar una visión particular de nuestra historia, en la que Melgarejo legitima la participación de los pueblos indígenas como factor determinante de nuestro devenir. Y justo es hacerlo precisamente en el estudio de un códice, pues estos documentos son legitimadores de la historia de los pueblos prehispánicos y llegan hasta nuestros días contando con el aprecio de los pueblos originarios que aún los conservan. Melgarejo desarrolla aquí una interesante reflexión histórica. Sin hacerlo de manera explícita, plantea la hipótesis de que el conflicto de tierras que afloró en la Huasteca a raíz de la política agraria que caracterizó la Revolución Mexicana posee una base estructural que emana de la territorialidad ancestral de los pueblos, bellamente plasmada en los mapas del códice. A partir de ahí se aventura a explicar el desarrollo de los sucesos históricos de los pueblos huastecos, sin dejar de mirar la región en los contextos mexica, novohispano y nacional. La narración inicia con los tiempos de la conquista mexica para seguir con la hispana, la formación y la consolidación de la Nueva España, la emergencia de la insurgencia y el tránsito hacia el Estado Nacional para concluir con la etapa inicial de la reforma agraria, momento histórico en el cual aflora permanencia de la territorialidad ancestral de los pueblos huastecos. El vívido recorrido histórico realizado por Melgarejo pone de manifiesto lo que todo historiador que se ocupe de lo regional debe, entre otras cualidades, poseer: un vasto conocimiento de la geografía y del paisaje de la zona estudiada, en este caso de la Huasteca. De ahí la sensibilidad para percibir las particularidades locales y culturales, así como los elementos comunes al contexto general que, en el ámbito de lo regional, adquieren carta de naturalización. Estamos ante un mapa que denota un sentido indiano comunitario opuesto al colonialismo europeo, ingeniosamente expuesto cuando se habla de la encomienda, de las congregaciones, del tributo y de las mercedes de tierra, y entretejido con un sentimiento nacional que a lo largo del texto sutilmente exalta la conciencia de la mexicanidad. Finalmente, las imágenes de los lienzos completos, así como los detalles de los dibujos, ofrecen al público no especializado la oportunidad de adentrarse en la historia de nuestros ancestros a través de sus muy elaboradas y bellas formas de registro y de apreciar una tradición gráfica valiosa con las variantes estilísticas atribuibles a los sucesivos copistas. La comparación de los lienzos permitirá a los estudiosos y especialistas acceder a conclusiones más sólidas acerca de los significados explícitos y tácitos que dichos documentos representan. Muchas gracias.